en todo tiempo. Bienvenidos hermanos, bienvenidos familia Suárez, Quero. Los veo diferentes, o hay poca luz de este lado. Creo que hay poca luz de este lado, a ver si la prenden, porque se ven medio oscuros mis hermanos. Este último canto es como una oración a Dios de que cambie nuestra vida. ¿Y en cuántos Dios ha cambiado sus vidas? Es innegable que Dios ha hecho una transformación en cada uno de nosotros, aunque sea poquito, pero no somos los mismos. Había un hombre que escribió una oración anónima, le llaman la oración del soldado. Me imagino que fue un soldado el que escribió esa oración, pero era anónima y él le decía a Dios: te doy gracias, Señor, y empezaba a agradecerle muchas cosas y decía: aunque no soy lo que debiera ser, gracias porque no soy lo que era. ¿Sí? Y quizás nos hemos quedado todavía cortos en todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Deberíamos estar mucho más allá, en madurez, en crecimiento, pero les puedo asegurar que ninguno de nosotros somos los mismos. Dios ha obrado milagros en nuestras vidas. Abramos la escritura en la carta que estamos estudiando, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y bueno, la segunda que está registrada, pero se cree que fue en realidad 4 cartas las que él escribió. Algunos creen que en esta carta está añadida una de las cartas extraviadas, pero sea como sea, tenemos 2 documentos que escribió Pablo a la iglesia en Corinto y estamos por terminar, faltan 2 capítulos de esta epístola, la segunda carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12. Hace 8 días nuestro hermano Memo terminó con el capítulo 11, donde Pablo está describiendo, o digamos como reclamando, una querella hacia la iglesia en Corinto por lo que lo desconocían a él como apóstol, y da toda una lista de lo que él ha pasado y sufrido como apóstol. Y en el capítulo 12 vamos a iniciar, él tocó el primer versículo, vamos a volverlo a leer. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero mejor me voy a poner lentes porque hermanos ya no veo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué he sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por 3ª vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Capítulo 12 de esta epístola. Y el apóstol Pablo empieza diciendo en esta parte, en este capítulo al inicio, empieza a describir 3 fases que él va a hablar en este capítulo. La primera tiene que ver con una experiencia personal, digamos con los favores o las concesiones que Dios le dio al apóstol, como un privilegio para él de experimentar algo que nadie ha experimentado. Solo a él se le concedió. A Moisés se le concedió un poquito. Él quería ver el rostro de Dios, y Dios le dijo: no vas a ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Y para que no te pase algo, Moisés, métete en una hendidura de las rocas mientras yo paso, y vas a ver mi espalda. A 3 apóstoles de Jesús se le concedió ver por un momento la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Y hay hombres que tuvieron experiencias gloriosas. Podemos ver la experiencia de Isaías, varios, pero Pablo ahora nos va a describir, y lo hace en una verdadera humildad, pero tampoco niega que esa experiencia fue para él, porque habla diciendo primero de qué se va a gloriar, porque sigue defendiendo su apostolado, ¿sí? Este capítulo es la continuación del capítulo anterior, donde él está defendiendo su apostolado. Y empieza diciendo: sí, ciertamente, si todavía tuviera que agregar algo más a lo que ya les dije, en lo que me estoy gloriando, en todo lo que yo he padecido como apóstol, que ustedes no reconocen en mí, porque reciben a otros apóstoles fraudulentos. Y entonces él empieza a describir esto. Todavía quiere gloriarse de algo más, digamos, pero este gloriarse no es como para robarle la gloria a Dios, entendámoslo así, ¿no?
sino simplemente está presentando credenciales y lo hace de una manera humilde diciendo: sé de un hombre, sé de un hombre. Dice, y no sé cómo fue, en eso creo que es sincero él. Dice, no sé cómo fue mi experiencia, si me fui completito, espíritu y cuerpo, me fui llevado y trasladado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, o nada más en mi espíritu. Dice, no lo sé. Fue una experiencia tan gloriosa que ni siquiera puedo decirles cómo me sucedió. Dice, y de ese hombre, de ese tal hombre me voy a gloriar. Y es el mismo. Sigue describiendo el apóstol. Voy a cambiar de versión porque esta así la veo. Dice, de ese hombre que cede en Cristo, se tiene 14 años. Y si nosotros más o menos hacemos las cuentas, esta epístola se escribió entre el año 56 y 57. Si ustedes le restan esto, fue por el año 42, 43 cuando Pablo tuvo esta experiencia. O sea, no está hablando de una experiencia inmediata. La está describiendo 14 años después, y solo para defender su postura o su apostolado. A ver, hermanos, les voy a hacer una pregunta. Y de todos modos, acuérdense que este es un estudio, ¿no? Y ustedes pueden preguntar, comentar, debatir y menos arrojarme jitomatazos. ¿Qué ha pasado en tu vida cuando tú tienes una experiencia? Cualquier cosa, por ejemplo, fuiste a orar por alguien y ese alguien sanó. O tú mismo fuiste sanado. O fuiste invitado a predicar en una reunión y había muchos inconversos y tú predicaste y se convirtieron varios. Y de repente fuiste a un velorio y eran puros impíos y tú tuviste la oportunidad de pararte ahí y 30 entregaron su vida a Cristo. ¿Qué haces cuando tienes algo así? ¿Y le das gracias a Dios? Hay micrófono para que se grabe. Primero yo le doy gracias a Dios y también al mismo tiempo yo me siento bien que Dios está conmigo y como decía la canción, estoy llegando un poquito a su nivel para tratar de ser como Él. ¿Quién más? Yo las puse nada más como ejemplo. Una real. Miren, la tendencia y es inmediato contar eso bueno que nos ha sucedido o bueno que hemos hecho. Pero puede haber un arma de dos filos. Puede ser que querramos y Pablo no andaba presumiendo. Hace 14 años pasó esto. No pasó ayer. 14 años. Y Dios le permitió ver todo eso, llegar hasta el tercer cielo. ¿No alguien sabe lo que es el tercer cielo? Dice, pues el que está después del segundo, hermano. ¿No? Ese es el tercero. Y está antes del cuarto. ¿Qué entendemos con el tercer cielo? Espérate, Beto. Tú sigues reposando la arena de Cancún. Ah, no, de Cancún, no, de Huatulco.
¿Qué es el tercer cielo? También aquí dice, usa las dos palabras. Después dice, habla del paraíso. Primero dice el tercer cielo y después dice el paraíso. Lili dice, es que yo ya fui al tercer cielo, hermano. Dice, cuando me enamoré de Chava y me casé con él, llegué hasta el tercer cielo. Creo que es tiene que ver con donde habita Dios, la presencia del Señor. ¿Sí escucharon todos? Es donde habita Dios. Hay gente que lo ha querido describir, por ejemplo, el primer cielo como nuestra tierra, nuestra atmósfera. El segundo cielo como que todo lo que es el universo. El cielo hasta donde habita Dios, pero no nos metemos en eso. Simplemente el tercer cielo es donde está Dios. Donde Dios habita. Ahí está su presencia, donde podemos estar con Él. ¿Sí? Y entonces Pablo está describiendo, dice, fui hasta allá, hasta el tercer cielo, al paraíso, también dice. Y se me permitió ver cosas, dice, inefables, indescriptibles. Y además, el Apocalipsis lo que tuvo fue una visión, pero no estuvo físicamente ahí o en el visión, y describe con palabras, las mejores palabras que puede encontrar él, lo que es Daniel. Pero Juan solo describe y empieza a describir cómo vio a Dios. Dice, era de bronce bruñido sus pies, y empieza a describir, ¿no?, todo eso, pero en realidad no es Dios así, porque dice la Escritura, Dios es espíritu. Simplemente utiliza términos para describirnos la belleza de Dios, y empieza a decirnos también con términos humanos la belleza de ese paraíso, de ese cielo donde vamos a estar, la Nueva Jerusalén y las calles de cristal y de oro y todo lo que es, las piedras preciosas que hay, pero todo eso se queda corto. Pablo, no sé si le hubieran permitido describir lo que vio, cómo lo hubiera descrito ahí en la Escritura, qué palabras hubiera usado. Dice, pero a mí se me prohibió decir algo. Le dijeron, a lo mejor Dios le dijo, Pablo, calladito te ves más bonito. ¿Sí? O sea, no te voy a permitir que digas nada. Y miren, hermanos, nosotros, todos los seres humanos, corremos riesgo producto de las experiencias que tengamos en el espiritual, sobre todo en el ámbito de la iglesia, de nuestra comunión con Dios, de lo que podamos hacer en la obra de Dios. Y es muy peligrosa la soberbia espiritual. Yo diría que hasta más peligrosa, ¿no?, porque está disfrazada, ¿sí?, de espiritualidad. Entonces debemos también de cuidarnos de eso. Y a Pablo, que había tenido esta experiencia gloriosa y que es algo que tiene que sacar a la luz ante los corintios, una vez más, para decirles, si todavía no basta lo que ya les dije, les voy a expresar algo más que yo he experimentado, esta experiencia gloriosa de llegar hasta el tercer cielo. ¿Sí? Dice, pero ¿qué creen? Dice, para que no me llenara de soberbia, para que no me exaltase mucho, Dios, que me conoce a mí, me dio un pequeño aguijón en mi carne. Y él le llama un mensajero de Satanás. ¿Sí? Dice, para que me mantenga tranquilito, bajito, sin inflarme,
Ustedes saben que un globo bien inflado solo necesita un pinchazo de un alfiler, la puntita de un alfiler. Bueno, podría estarlo llevando a tener una soberbia espiritual. Dice, ya lo había entendido, cuando escribe esto ya había entendido todo esto, pero imagínense todo el proceso en el que pasó de lucha, ¿sí? De 14 años sin decir nada. Pero también desde que el Señor lo alcanzó, creo que ahí vino parte de este aguijón. Les voy a preguntar, ¿a qué se referirá Pablo cuando habla de su aguijón en la carne? Ahí viene el micrófono. Yo pienso que era algo físico. Pienso que pudo haber sido su vista. Algunos creen que cuando él cayó, cuando Dios le permitió estar ciego, nunca más volvió a recuperar bien la vista. Otros creen que en aquella ocasión cuando fue apedreado y lo dejaron casi muerto, como muerto, fue lastimado en una pierna y ya nunca más volvió a caminar bien. No se sabe, pero yo creo que ese aguijón se refiere a algo físico que él padecía y que le dolía constantemente. Gracias, Liz. ¿Alguien más? Bueno, es la postura por la que más se inclinan los teólogos. Otra de ellas es que creen que habla de ciertas concupiscencias de él, pero que la desechan la mayoría de los teólogos. ¿Sí? Otra, hablan que eran las persecuciones de todo lo que ya ha estado hablando, todo lo que él había padecido, pero por lo que más se inclinan es por esta, y sobre todo por la vista. Porque cuando escribe su epístola a los Gálatas, les dice a los Gálatas, dice, yo sé que ustedes me aman de tal manera que serían capaces de sacarse sus ojos y dármelos a mí. Y en el último capítulo, en el 6 a los Gálatas, creo que es el verso 11, aún ciertas Biblias, una Biblia que yo tengo, esa parte la pone en letras mayúsculas así, y dice, escribo esta carta, dice Pablo, con letras grandes, porque se cree que tenía que escribir con letras grandes para poder leer. El día de ayer, ustedes conocen a nuestra hermana Lolita. Ella ve muy poco. Y en la célula les dejé una tarea de un versículo que se aprendieran y que tiene que ver con esta carta, el versículo del capítulo 7, el verso 10. Y nuestra hermana Lolita, para aprendérselo, traía un papel grandote y con unas letrotas para poderlo ver. Y se lo aprendió nuestra hermana Lolita, ¿no? Porque en la semana anterior no se lo había aprendido. Dice, es que no veo la Biblia. Pero ahora se dio la maña de poner el versículo, o le ayudaron, no sé si Gaby le ayudó, en letras grandotas, en una hoja así, y se lo aprendió. ¿Sí? Y entonces es parte a lo que se refiere, por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, he tenido que escribir así con letras grandes. ¿Alguien ha encontrado ese versículo en Gálatas? Es el capítulo 6, déjenme ver si es el verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y les digo, hay Biblias que tienen las letras así en grande, ¿no? Ese versículo en especial. Entonces la mayoría de los teólogos se inclinan por esta postura de que Pablo está hablando de su aguijón en la carne, de ese problema que tenía en la vista. Y su ruego al Señor era que se lo quitara. A lo mejor él podría tener la idea, imagínense si con este impedimento físico que tengo, he realizado algunos viajes misioneros, he fundado algunas iglesias o varias iglesias, si no tuviera este problema, ¿cuánto me movería?
Algunos se han atrevido a decir, ¿se imaginan a Pablo en este tiempo? Con los medios de comunicación que hay, con los transportes. Dios no se equivoca. Pablo llega a decir en el libro de Hechos, dice, lo que en ese entonces era conocido, el mundo que era conocido, dice, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Todo. No había lugar donde que se conociera donde Pablo no hubiera llegado. O sea, no se conocía el continente americano, por eso no llegó hasta acá. Pero a lo mejor si se hubiera conocido hubiera llegado hasta acá. Pero dice, todo lo he llenado, ¿sí? Y entonces en un ruego natural de alguien que tiene un impedimento, pues se le pide a Dios. Por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de mi hermana Lolita. Ella le ofrecieron una operación que le iba a ayudar a mejorar su vista. Alguien le dijo eso, muchos médicos le habían dicho que ya no, pero ella todavía buscó esa opción. No mejoró mucho después de que lo operaron. Pero no es a poco lo que hacemos cada uno de nosotros. Tratamos de buscar a lo mejor algún médico que aminore nuestros dolores, que nos dé una esperanza de a lo mejor salir adelante, pero sobre todo vamos a Dios y le estamos suplicando que eso que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, Él lo pueda hacer a un lado de nosotros. Pero ojalá que al igual que el apóstol podamos entender qué es lo que pasa con esto. Dice Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y no creo que hayan sido oraciones de decirle, Señor, quítame esta molestia que tengo. Y luego otra vez, Señor, quítame esta molestia que tengo. Señor, quítame esta molestia que tengo. Han de haber sido oraciones donde él se postró delante de Dios, derramó todo su corazón delante de él, le suplicó de una y mil maneras, ¿sí? Y estaba apelando a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, ¿sí? Y no había respuesta. Y no dice en qué lapso de tiempo hizo estos ruegos. No dice si fue a lo largo incluso de esos 14 años. Pero él estuvo suplicando, dice, 3 veces. Y el Señor le contestó. Y le dijo esto el Señor: con mi gracia tienes más que suficiente, Pablo. Con mi gracia tienes más que suficiente. Hemos dicho que hay 3 respuestas a nuestras oraciones. Cuando le pedimos algo a Dios, la respuesta de Dios puede ser sí. Y esa es la que más nos encanta, ¿no? Cuando rogamos a Dios y Dios dice, sí, te voy a conceder lo que me pides. Pero hay otra en donde el Señor nos va a decir, para eso que quieres, espérate. Todavía no es el tiempo. Puede haber, por ejemplo, jovencitas, digo más jovencitas porque no hablo de los jóvenes, pero las jovencitas dicen, es que ya me quiero casar. Y dicen, espérate, yo te voy a mandar al indicado, pero aguanta. Pero es que ya se me está yendo el tren de la edad. Espérate. Tú no te preocupes, te estoy preparando el mejor vino al final. Y no les gusta esperar. Pero hay una tercera respuesta que es no. Cuando le pedimos algo a Dios y parece algo, o debe ser incluso algo legítimo, y Dios dice no. Y ahí es donde vamos a conocer a Dios de otra manera en nuestra vida. Vamos a conocer al Dios que nos sustenta en todo, que nos va a ayudar en todo,
que va a ir cumpliendo cada una de sus promesas cuando Él nos ha dicho: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nos ha dicho: no temas cuando pases por el valle de sombra y de muerte, porque yo voy a estar ahí. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te voy a ayudar y te voy a sustentar siempre con la diestra de mi justicia. Y vamos a estar teniendo esa relación con Dios y vamos a conocer lo que es la gracia de Dios, ¿sí? De cómo nos puede sostener eso en la peor situación que estemos viviendo, en lo peor. No importa lo que sea, ¿sí? Quizás lo que cada uno experimenta para uno es lo peor. Lo que le pasó a mi hermano Beto, de un derrame cerebral, de un infarto cerebral. Y yo lo vi, fui ahí con Johnny, fuimos ahí, no se podía bajar ya de la camioneta. Prácticamente lo bajamos cargando. Bueno, ahí estaba Dios. Y cada uno puede conocer ese poder de Dios y podemos escuchar de los labios de nuestro Señor: no te voy a conceder eso que me estás pidiendo. Y no es porque Dios sea malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dice: mi gracia te basta. Solo mi gracia, ¿sí? Vas a conocer lo que es la gracia. No solo la gracia de recibir lo que no te mereces, la salvación. No. La gracia es mucho más amplia que todo eso. Para eso que vas a estar viviendo, para eso que a lo mejor has usado palabras como estas: es que esto es insoportable. Mira, es soportable, no uses esa palabra, porque si no ya no estarías aquí. Si alguien ha usado esa palabra de lo que ha padecido y ha dicho es insoportable, no es cierto, aquí estás, lo has soportado. Entonces Dios nos va a alentar, y a Pablo le dijo, son las palabras con las que consuela a Pablo. Le dice: Pablo, esto le contesta el Señor: con mi gracia tienes más que suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque ahora mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Para que nosotros conozcamos lo que puede hacer Dios en nosotros, tenemos que depender totalmente de Él. O sea, no podemos depender de algo nuestro. Voy a poner un ejemplo. Un músico que ya sepa música, quizás no va a depender tanto de Dios cuando se para aquí, va a depender más de su habilidad. Si cualquiera de nosotros, a lo mejor, por ejemplo, yo no sé nada de música, nada, ¿sí? Y a veces medio me sorprendo porque digo: eso sonó mal, porque ni oído tengo, ¿eh? Bueno, tengo orejas, pero no oído musical. Pero por ejemplo, conocí a un hombre en la primera iglesia que yo estuve. Me gusta mucho el testimonio de esa iglesia, porque son unos hermanos que empezaron a leer la Biblia y empezaron a tener reuniones en el garage de su casa. Y llegó un momento en que tenían 100 gentes en el garage, pero ellos no sabían mucho. Y llegó un día un hombre africano que era profeta, y un miembro de esa familia llamado Absalón, él no se había convertido, era hermano de todos ellos, eran 4 hermanos. 3 de ellos ya se habían entregado al Señor, y llegó a la reunión y llegó todavía happy, y se sentó hasta atrás y se estaba riendo de todo lo que decía. Y de repente el apóstol ese que llegó empezó a profetizar y le dice: tú. Y él volteó para atrás, pues era la última fila, era la pared, a ver a quién le hablaba. Dice: sí, tú que volteaste. Y si a ti el Señor te dice que Él te va a levantar como un ministro de alabanza. Y dice: yo me reí. A mí me lo contó Absalón. Él me estuvo discipulando como por 2 años. Dice: yo me reí. Dice: porque yo no sabía tocar nada.
Y yo ni creía y me burlé. Este cuate está loco, ¿no? Y todavía dentro de ese mismo culto este hombre le dijo a toda esa gente: ¿qué quieren ustedes? ¿Icabod o Shekinah? Y quizás así como algunos ahorita se quedaron, no entendieron qué. Y todos se quedaron así: ¿qué es eso? Icabod, Shekinah. Y entonces les tuvo que explicar este profeta. Dice: Icabod significa la gloria de Dios se ha ido, y Shekinah es la gloria de Dios viene. Dijeron: no, pues Shekinah. Y de ahí ese lugar se llama Templo Evangélico Shekinah. Está enfrente del mercado de Jamaica. Hace unos días fuimos, ¿verdad, Anita? Porque ahí se hizo una reunión de J con D, Jóvenes con Decisión, y estuvimos ahí y me dio gusto ver a la esposa del pastor que falleció hace 2-3 años, y estuve platicando un rato con ella. No me recordaba, y salió el tema de Absalón y me dice: ay, a ver si lo puede ayudar, creo que Absalón anda medio desviado. Pero durante 20 años estuvo ministrando la alabanza sin saber tocar nada, y preparó a muchos músicos. Y entonces es donde uno dice: ahí está la gracia de Dios que basta, ¿sí? Porque él no sabía nada de música y no supo tampoco mucha. Tenía su guitarra y aprendió las notas y todo, ¿no? Es ahí donde se va a mostrar de verdad el poder de Dios. Miren, yo les voy a decir algo mío. Si no fuera la gracia de Dios, yo no podría estar parado aquí, hermanos. Yo temblaba. Simplemente yo prefería reprobar un examen a pararme a exponer una clase delante de mis compañeros. Una vez hubo un concurso de oratoria y yo me aprendí mi poesía. Los motivos del lobo me lo aprendí. Y yo practicaba solito en mi casa en el espejo: el varón que tiene corazón de lis alma. Luego un día me voy a aventar. ¿Sí? Me la sabía completita, me la aprendí la primera semana. Nunca fui capaz de pararme a recitarla. Dijo la maestra: ¿quién ya se sabe la poesía? Yo tenía ganas de levantar mi mano, pero sentía pánico escénico de poderme parar delante de alguien. La primera vez que yo hablé en público, y eso por necesidad, porque traía un sinfín de broncas aquí adentro, fue cuando llegué a los grupos de neuróticos. Yo dije: el tiempo de una junta, que son 2 horas, no me va a bastar. Yo traigo como para hablar horas y horas todo mi problema. ¿Saben cuánto me tardé? 1 minuto. Y se me acabó el material, toda la cuerda. Nada más dije: ay, buenas tardes, mi nombre es fulano de tal. Dicen: uy, mi mujer me dejó hace 2 meses, se llevó a mi hija, espero poder recuperarla, yo creo que ustedes me pueden ayudar. Gracias. Y cada uno vamos a ir descubriendo que hay partes que Dios permite en nuestras vidas, o cosas que Él permite para mantenernos quietos y dependientes de Él, ¿sí? Para buscarlo desde lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Y vamos a ir descubriendo que Él es suficiente. Yo me admiro y yo siempre he admirado a mi mujer, porque creo que es una mujer muy valiente, valientísima. Yo no puedo imaginar los dolores que ella tiene, pero los he vivido con ella. Antes de que la operaran, desde que enfermó, fuimos a un instituto que ya no existe, allá por Lindavista, que era el Instituto de Ortopedia, ya lo quitaron de ahí. Y hace casi 40 años el doctor nos dijo, dice: mire, tiene que esperar el momento, le dijo a mi esposa, en que usted ya no soporte los dolores para operarla.
y llegó a ese punto. Ningún tipo de medicamento le quitaba el dolor, ninguno, lo que tomara. Y había que operarla. Solo ella sabe lo que duele, lo que ella padece. O sea, yo lo vivo al lado de ella, pero a mí no me duele nada. Pero un día esta mujer, estando en una reunión aquí, me volteó y me dice: ahora sé el porqué de mi enfermedad. Si yo no tuviera esta enfermedad, no me hubiera acercado a Dios. Es por esta enfermedad que yo tuve necesidad de recurrir a Dios y ahora es Dios el que la sostiene. Todavía sigue teniendo muchas cosas. Tiene que estar tomando medicamentos diarios. El día de hoy que regresé de llevar a mi hija a algún lugar, le había dado un calambre y la vi y seguido son esas cosas. Y yo solo sé que el que la sostiene es Dios y que su gracia de Dios para lo que ella sufre es más que suficiente. Y puede hacer sus labores. Lava, bueno, no plancha, le ayudan a planchar. Bueno, yo le ayudo a lavar. Cocina, yo le ayudo a cocinar. De vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando, pero te ayudo. Trapea, eso sí, yo le ayudo a trapear. Hace todas sus cosas y en muchas de esas yo le ayudo. Hay otras que no las puede hacer y yo se las hago. Por ejemplo, ella no se puede poner una media, yo se las pongo. No puedes. No crean que ella no ora porque no se hinca, ella no se puede hincar. Decía Víctor Hugo: no importa a veces la posición del cuerpo cuando el corazón está de rodillas. Entonces ella no necesita hincarse, más bien no puede. Pero eso no quiere decir que no tenga una actitud de humildad delante de Dios y que esté postrada de otra forma delante de Dios y no así. Entonces Pablo está describiendo, o Dios le está diciendo a Pablo, dice: mi poder se va a perfeccionar en esa área que tú tienes de debilidad, y trasládalo a cualquier otra cosa. Tienes un matrimonio a lo mejor donde tú no sabes qué hacer con él o con ella. Ve a Dios. Tú te sientes impotente, incapaz, he hablado con él, he dicho tantas cosas, nos hemos peleado tantas veces y no cambia mi situación. Mi matrimonio pende de un hilo, siento que es como una liga que se está estirando y de repente se va a romper. ¿Te sientes débil en esa área? Deja que Dios te haga fuerte en medio de tu debilidad. Tus finanzas. Hermano, pero pues es que, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees que Dios no puede suplir tu necesidad? Pero hermano, gano 10 pesos arriba del salario mínimo. ¿Y hay algo imposible para Dios? Deja que Dios se mueva. De verdad, yo he escuchado muchas experiencias de hermanos que se sientan a comer, ponen los platos y les dicen a sus hijos, a su esposa: vamos a orar por los alimentos, pero no tienen alimentos. Algunos hijos les han dicho: pero ¿y los alimentos, papá? Dios proveerá, así como Abraham le dijo a Isaac. Cuando Isaac le dijo: ¿y el cordero? Jefe, ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? No te preocupes, Isaac, Dios proveerá. No sabía Isaac que el cordero era él. Pero así han dicho, y cierran los ojos y empiezan a orar. No ha aparecido la comida, pero han llegado en ese momento a su casa y: hermano, Dios puso en mí el sentir de traerle esta despensa. O a veces he escuchado que les han aventado sobres de dinero por debajo de su puerta. Testimonios así. Es Dios
madurándonos, probándonos, ¿sí? Diciéndonos una y otra vez mi poder en eso, en esa área en la que tú no puedes. Y una vez que Pablo entendió eso, dijo él: por eso, con mucho gusto, ahora habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Toma las cosas como deberíamos tomarlas todos, ¿no? Ahora me voy a alegrar, me va a dar mucho gusto porque ahora ya entendí el plan y el propósito de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Él. Ahora sí que es a su manera. El otro día estaba escuchando un comentario de que esa canción, no sé quién la cante, la canción de A Mi Manera. ¿Alguien sabe quién la canta? Sinatra, Presley. Bueno, la han cantado muchos, ¿no? Pero no sé de quién sea originaria esa canción. Pero dicen que esa es la canción que ha provocado más suicidios en todo el mundo. En todo el mundo. Que es una canción donde cada quien toma las riendas de su vida y lo hago a mi manera. Y conocí a una mujer en los grupos que le cambió la letra a esa canción y lo puso a tu manera, cantándosela a Dios. Y le decía: quiero vivir como Él vivió, quiero servir como Él sirvió, quiero yo hacer su voluntad, ¿sí? Quiero vivir a su manera. Y ahí luego me la aprendí bien esa canción, ahorita no me acuerdo cómo va. Pero ella le cambió la letra. A ver, vente Johnny, acompáñame. Y entonces Pablo puede decir esto, ¿no? Me gozo o tengo el amor por Cristo que me trae gozo en mis debilidades. Dice, y no solo en eso, empieza a agregar a la lista más cosas. No solo es la debilidad, es en las afrentas, es en las necesidades, es en las persecuciones, es en las angustias. Y concluye diciendo, porque mi debilidad es mi fuerza. Mi debilidad es mi fuerza. Cuando hace algún tiempo yo compartí un mensaje aquí, ya tiene algunos años, y yo me acuerdo que yo dije algo así, yo hoy lo creo con todo mi corazón. Mi momento de mayor espiritualidad en mi vida fue cuando yo toqué fondo, cuando estaba peor en mi vida, cuando no tenía nada, ni esposa, ni hija, ni familiares que me hablaran. Estaba a punto de perder el trabajo, había perdido la esperanza por vivir, ¿sí? Estaba sumido en las drogas y toqué fondo. Ya no había más a dónde caer, más bajo no podía caer. ¿Y por qué era mi momento de mayor espiritualidad? Porque ya no tenía nada de mí, ahora todo dependía de Dios. Absolutamente todo. Ni un ápice de mí había, nada. Y entonces la gracia de Dios empezó a venir sobre mi vida. Y por mucho tiempo. El martes en la reunión de pastores yo les comentaba a ellos, porque vino un hermano, un psicólogo, pastor, a ofrecernos algo para unas dinámicas para los jóvenes. Después platicamos. Y entonces les comentaba a ellos, los pastores, porque este hombre también pasó por drogas. Yo le dije, yo también, digo, 5 años, mis primeros 5 años de abstinencia, yo seguí sufriendo de la compulsión por la droga, del síndrome de abstinencia. Yo soñaba casi a diario volverme a drogar. Yo seguía teniendo ansiedad por la droga. ¿Saben qué me pudo sostener? Solo la gracia de Dios.
nada más. Pero a otros a lo mejor van a padecer otro tipo de cosas, afrentas. ¿Cuántas veces algunos de ustedes no se han enfrentado a que la gente los va a afrentar, les va a estar diciendo cosas, sus propias familias? Ya te vas otra vez allá con tus hermanitos, ¿no? Y se van a estar burlando a lo mejor de ti y no te van a entender, y vas a tener, como les decía, las cuestiones no solo económicas, de cualquier tipo de necesidad. El otro día les dije a las hermanas allá en el paseo que quizás vayamos a abrir un grupo de hermanas mayores de 40 años para arriba, que no tengan esposo, ya sean viudas, divorciadas, madres solteras o simplemente que no se han casado. ¿Tú sabes la necesidad que puede tener alguien que vive solo? A lo mejor no lo sabes porque has vivido siempre en compañía. ¿Cómo te sentiste estos meses, Feli, que no estuvo Chucho? ¿Y cómo te sentiste, Chucho, hasta allá lejos de tu mujer? Bueno, eso no es lo adecuado, estuvo mal, porque un matrimonio que está no se debe separar. Pero hay otros que no se han separado porque quieran separarse, sino porque simplemente las circunstancias de la vida los ha llevado a tener esa posición ya. Pero tú sabes lo que una mujer o un hombre solos, que están durmiendo en una casa solitos, pueden estar sintiendo. Esa necesidad de compañía, de afecto, ¿sí? Cuando se enferma uno de ellos o una de ellas. Hace unos días Normita pasó una situación difícil y no vive muy bien, está con una hermana que no está muy bien y sus hijos como que medio a distancia. No sé, la bajaron cargando, no sé si eran vecinos los que la bajaron cargando. Unos vecinos cargando a Normita, y después la subimos al carro, Treveto y yo la bajamos en el hospital a que la estuvieran atendiendo. ¿Tú sabes lo que vive una persona así? Y había regresado feliz Normita del paseo, estaba feliz allá. Y en la noche estaba en el hospital. ¿Tú sabes cómo viven esa necesidad que tiene esa gente? ¿Y por qué siguen? Por la gracia de Dios. Porque Dios la sostiene. Porque Él ha dicho: yo soy tu esposo. No estás viuda, no estás sola, yo soy tu esposo. ¿Sí? Y es el mejor esposo que pueden tener. ¿Sí? ¿Para qué quieren uno de carne y hueso? Bueno, sirven con un cacho de pescuezo, pero esas son necesidades que todos podemos atravesar. En las persecuciones, agrega Pablo, más de las cosas que él ha experimentado. ¿Sí? Dice, en las angustias. ¿Sabes lo que es una angustia? ¿Cuántas veces de verdad ha habido algo en tu vida que provoca angustia en ti? Hace un mes, un poquito más de un mes, murió mi hermano, o ya pasó un mes, como un mes, murió mi hermano. Tener que subir a ver a mi hermano el día que lo entubaron. Me habló mi sobrino, le dije: no permitas, por favor, que lo entuben. Si puedes, impídelo. No lo pudo impedir porque su pareja afirmó que lo entubaran. Llegar en la madrugada al hospital, baja mi sobrino de que subió a verlo tronado porque su madre hace algunos años le pasó lo mismo y le repitió el cuadro de ver a su padre ahora entubado, igual que como vio a su madre. Y bajó destrozado. Dice: mejor no hubiera subido, tío. No.
a tratar de calmarlo y después subir y ver a mi hermano entubado. Nunca había pisado un hospital, digo, así como para estar internado en su vida. Entonces todo eso, ese tipo de cosas provoca angustia en la gente, preocupación, y después tener que estar tratando de sostener a la familia. Cuando llegó un momento en que los doctores me dieron el diagnóstico después de 3 paros respiratorios que le dieron y que en 6 minutos no le llegó oxígeno al cerebro, y me dijeron los doctores: mire, si la libra, si sale con vida de esto, va a quedar como vegetal. Y entonces en ese momento me empezaron a explicar más cosas y ya después entendí por dónde iban los doctores, y antes de que siguieran los interrumpí, les dije: no lo pueden dejar morir con dignidad. Me dicen: no. Dice: porque no podemos quitarle nada de lo que ya tiene, no podemos quitarle el tubo, no podemos quitarle el medicamento, porque eso se llama eutanasia y no nos es permitido. Dice: pero hay algo que la medicina actual hace, se llama límites terapéuticos. Si ustedes platican como familia y firman un documento que si se le presenta otra crisis a su hermano, ya no le hagamos nada, ya no le hacemos nada. Digo: eso quiero. Digo: déjenme ir a hablar con sus hijos. Y tener que plantearles todo eso a sus hijos, a sus 3 hijos, y verlos llorar y estar hablando con ellos, y les digo: y ustedes deciden. Le digo: pero yo les doy mi opinión. Déjenlo morir, déjenlo descansar. Aceptaron y yo subí a firmar y firmé de que ya no le hicieran nada a mi hermano si se le presentaba otra crisis. Hermanos, ese tipo de situaciones que uno vive y experimenta crean angustia. Yo vi a Liz cómo se angustió por Beto. ¿Sí? Pero ¿a quién tenemos ahí? A nuestro Dios Todopoderoso. A Él lo tenemos. ¿Sí? Y eso es donde vamos a descubrir su gracia y su poder que nos sostiene. ¿Sí? Entonces podemos y hemos experimentado muchas veces eso, ¿sí? Y sabemos en quién recargarnos. El apóstol Pedro lo sabía perfectamente y escribió en su primera carta, dijo: echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tendrá cuidado de ti. Así que en esta noche vamos a orar y te invito. Si tú te puedes identificar con el apóstol Pablo, quizás no en las experiencias gloriosas de él, pero sí en los aguijones, en las situaciones difíciles que atravesamos todos, tenemos un Dios que no nos deja, un Dios que no nos olvida, y que ahora Él quiere que conozcamos su gracia y su poder. Ese mismo poder que también levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? Está aquí en medio de nosotros, y cualquiera que sea la situación que atravesemos, Él está ahí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra nos recuerda que antes éramos extranjeros, éramos advenedizos, estábamos lejos de ti, sin esperanza, sin Dios, sin nada que nos sostuviera. Éramos frágiles como lo seguimos siendo, pero no había nada en nuestras vidas hasta que tú saliste a nuestro encuentro y le diste sentido a nuestra vida y le diste rumbo y dirección. Y los que te hemos experimentado en situaciones difíciles en nuestras vidas, los que hemos visto tu poder sacarnos adelante, cuando volteamos hacia atrás y reconocemos, Señor, que nunca hubiéramos salido por nuestros propios recursos, por nuestras fuerzas, no podemos más que darte las gracias y toda la gloria a ti, Señor. Y te decimos, Señor, no queremos que nos quites eso que nos hace mantenernos humillados, humildes delante de ti. Déjalo, Señor, aunque duela. Si eso es necesario para que nosotros
No nos jactemos, no nos elevemos, no nos llenemos de soberbia. Manténlo en nuestras vidas, Señor, porque queremos estar en la posición que a nosotros nos corresponde, a tus pies, dependientes completamente de ti. Solo te pedimos que tu gracia y tu poder siga reposando sobre nosotros. Y sabemos que lo has hecho por tu Hijo. Tu Hijo logró todo para nosotros. En el todo está consumado, tenemos todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.